Eclesiastés capítulo 2, si no me equivoco. Vamos a verlo ahorita. Eclesiastés capítulo 2. Sí, versículo 26. ¿Lo tiene? Dice, porque el hombre que le agrada, o sea, que agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También, obviamente, esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Estamos? Pero mire qué tremendo esto. Dice que el que agrada a Dios, Dios le da, primero le da sabiduría, le da conocimiento de Dios y le da gozo también. Realmente estamos hablando de la vida del reino de Dios. ¿Sí? El que agrada a Dios, se establece en él la vida del reino de Dios. Y además también Dios establece que al pecador Dios le da el trabajo de recoger y amontonar para dárselo ¿a quién? ¿De qué lado quiere estar usted? Estamos, yo creo que por lógica queremos estar del lado que agrada a Dios, ¿verdad? Otros que recojan y amontonen. Así lo establece la palabra, ¿verdad? Por supuesto hay otros principios que hay que aprender para ello. Y esto de agradar a Dios, una de las maneras en que agradamos a Dios es teniendo, o realmente no es una de las maneras, la manera completa en que agradamos a Dios es teniendo las actitudes que Jesús tuvo y tiene para con Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Las actitudes de Jesús para con Dios. Y si algo tuvo Jesús fue que Él siempre se rindió a la voluntad de Dios. Jesús siempre se enfocó en hacer lo que al Padre le agrada. De hecho, hay un versículo cuando Jesús habla que Él siempre hace lo que al Padre le agrada. Y es por eso que incluso, miren, al extremo que Jesús se ofreció como un sacrificio vivo, morir por nuestros pecados. Llevar nuestros pecados y morir por ellos y ofrecerse como la ofrenda perfecta, la ofrenda santa para agradar a Dios. ¿Me está escuchando? O sea, Jesús todo lo que hizo, aún morir por nuestros pecados, aún morir por nosotros, lo hizo con el propósito primero de agradar a Dios. Porque el deseo de Dios ha sido que ninguno se pierda, sino que todos seamos salvos, y no solamente ser salvos, sino también el hecho que seamos hechos uno con Cristo y uno con Él. Eso es la vida eterna. Ser hechos uno con el Hijo, ser hechos uno con el Padre. Pero para hacerme uno con Cristo y uno con el Padre, tiene que haber una transformación en mi corazón, una limpieza en mi corazón, una renovación de mi mente, para que entonces mi corazón sea como el de Él, mi mente sea como la de Él, y podamos unirnos en una sola persona, por decirlo así. Un matrimonio espiritual. Eso es llegar a ser la esposa del Cordero. Unirnos en mente, unirnos en corazón, unirnos en espíritu. ¿Estamos? Entonces tenemos que seguir el ejemplo de Jesús de agradar a Dios. Agradar a Dios. Ayúdenme a buscar esa cita, por favor, donde Jesús habla que Él siempre hace lo que le agrada a Dios. Y mientras la encuentra, alguien la encuentra, acompáñeme a Romanos. Quiero mostrarle una de las formas que estoy hablando de Jesús, pero que nosotros debemos de hacer para agradar a Dios. Acompáñenme a Romanos capítulo 12. Esto es algo que todos ustedes saben. Aquí hay un secreto poderoso para tener la plenitud de Dios en nuestra vida. ¿Ya lo tiene? Dice en el versículo 1: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos, ¿qué dice? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí cuando habla de cuerpo realmente está hablando de nuestro ser, tanto el cuerpo natural como el cuerpo espiritual. Pero dicen, miren, incluso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos exhorta de esta manera. Dice, miren, les ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene misericordia de nosotros? Entonces, por esa convicción que tenemos de
que Dios tiene gran misericordia de nosotros, entonces Él nos dice, miren, entonces demuéstrenle la gratitud a Dios, demuéstrenles que tienen convicción de esa misericordia, presentando su ser, su cuerpo, alma y espíritu, preséntenlo en sacrificio vivo, santo. ¿Y qué dice al final? Agradable a Dios. Agradable a Dios. Una de las maneras en que agradamos a Dios es presentándonos, así como Jesús, también nosotros como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, como un sacrificio consagrado a Dios, dedicado a Dios. ¿Me estoy dando a entender con esto? Porque aquí lo dice, ¿sí? Agradable. Y hay gran bendición para los que agradan a Dios. Solo leímos en Eclesiastés, pero hay muchos versículos, muchas promesas en la palabra de la recompensa, de la bendición que Dios da a quienes le agradan. ¿Está claro? Así es que enfoquémonos, hermanos, y determinémonos a tener una vida que agrade a Dios. Y una de esas formas es siendo un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. ¿De acuerdo? Ahora bien, en esto tenemos que imitar a Jesús. Y la pregunta entonces es, ¿cómo me ofrezco yo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? ¿Cuántos quieren aprender? Porque esa es la pregunta. Mire, ¿cómo hago para hacer un sacrificio? ¿Cómo sé que estoy siendo un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Bueno, de hecho, hablando de presentarse como un sacrificio, hay varios tipos de sacrificio. Incluso usted en la Biblia encuentra que se hacía antes, en lo natural se hacían muchos tipos de sacrificios. También a los ídolos les hacían sacrificios. Pero tenemos que aprender cómo nosotros ser un sacrificio agradable, pero para Dios. Estamos agradable para Dios. Y ser como Jesús, por ejemplo, en Efesios capítulo 5. Acompáñenme a Efesios capítulo 5. Aquí nos exhorta nuevamente el apóstol Pablo, hablando de esto, de ser sacrificios. ¿Sí? Aquí nos exhorta. Nuevamente vamos a ver en el versículo 1 y 2. ¿De acuerdo? Dice en el versículo 1, sed pues imitadores de ¿quién, hermanos? De Dios como hijos amados. Y andad en amor, dice. Y aquí viene el ejemplo, ¿verdad? Como también Cristo nos amó. ¿Y qué hizo? Y se entregó a sí mismo por nosotros. Dice, ofrenda y sacrificio a Dios. Lea en voz alta lo último. Dice que esto es bien interesante y no voy a ahondar en eso, pero como hay varios tipos de sacrificios que nosotros podemos hacer, hay sacrificios que huelen bien para Dios y hay sacrificios que no tienen buen olor para Dios. Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, porque Él fue una ofrenda, fue un sacrificio, pero no solamente fue un sacrificio de un olor que dice fragante para Dios, un olor agradable. Un aroma agradable. Cuando Jesús fue sacrificado en la cruz del Calvario, ese sacrificio vivo de Él, miren, tocado por el fuego del Espíritu Santo, llegó de un olor grato, de un olor agradable. Dios estuvo complacido con ese sacrificio. Muy bien, escuche pues. Entonces Cristo Jesús fue un sacrificio vivo de olor fragante. Eso es lo que debemos de entender. Cristo fue un sacrificio y miren, fue de un olor tan agradable a Dios. Y luego se nos pide a nosotros en Romanos, miren hermanos, preséntense ustedes como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. En otras palabras, de un olor fragante para Dios. Ahora, la pregunta nuevamente, ¿cómo hacemos o cómo sé que estoy siendo un sacrificio agradable a Dios? Bueno, veamos qué sucedió con Jesús cuando Él se presentó como un sacrificio. Acompáñeme por favor al libro de Hechos. Fíjese que cuando Jesús fue llevado a la cruz del Calvario, hubieron dos cosas que vamos a ver
y vamos a refrescar porque sé que esto lo hemos visto en otras ocasiones. Fíjese que cuando Jesús fue llevado a la cruz, y esto es bien muy interesante, a mí me impacta mucho. Por un lado, Cristo colgado en la cruz, por un lado, los hombres lo estaban matando. Lo podríamos decir de esta manera. Por un lado, los hombres lo estaban asesinando. ¿Estamos? Por un lado, los hombres lo estaban asesinando. Pero aquí el punto no fue tanto, para Jesús no fue tanto y para Dios no fue tanto el hecho de la actitud de los hombres, sino de la actitud que Jesús tuvo cuando a él lo estaban crucificando. La manera en que él afrontó o la manera en que él vio para sí mismo ese momento difícil, ese momento doloroso, porque si no fue doloroso la crucifixión, hermanos. No tenemos idea de lo que una persona puede sentir cuando es crucificada. Hay varios reportajes, varios comentarios de lo que una persona sufre, cómo es que muere cuando lo crucifican. Pero aquí lo que debemos de aprender es la actitud que tuvo Jesús, cómo vio él para sí mismo y para con Dios, cómo vio él su sacrificio, ese momento de dolor, ese momento donde lo estuvieron atravesando con esos clavos, donde se burlaban de él, donde le escupían y cuando lo atravesaron con la lanza en su costado para que muriera. Fíjese que por un lado Jesús, y voy a tratar de darme a entender con esto, por un lado Cristo Jesús, cuando a él lo estaban crucificando, ¿sí? Por un lado a él lo estaban matando, ¿sí? Lo estaban matando, pero por el otro lado Cristo Jesús aprovechó ese momento en que a él lo estaban matando, lo estaban asesinando, lo estaban haciendo pedazos. Él aprovechó ese momento, ¿sí? Para, en lugar de enojarse, en lugar de llenarse de amargura, en lugar de llenarse de odio en contra de las personas que lo estaban matando, él aprovechó para ofrecerse, ¿sí? Como un sacrificio vivo, santo, agradable para Dios. No sé si me di a entender con esto. Sí. Fíjese que esto lo vemos acá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando Pedro estaba predicando y hablando de la muerte de Jesús, en el versículo 23. Aquí aprendemos unas cosas poderosas. En el versículo 23, Pedro le dice a las personas, ¿está conmigo? Hablando de Jesús, dice: a este entregado por el, ¿qué dice? Determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y, ¿qué dice? Y mataron por mano de inicuos, crucificándole. Ahora, quiero que aprendamos unos principios acá. En primer lugar, es bien interesante, porque esto es lo mismo para nosotros. Acá dice que a Jesús le hicieron todo eso con el previo conocimiento, con el previo permiso de Dios. Y esto nos enseña que muchas de las cosas dolorosas que a nosotros nos pasan es con el previo conocimiento y con el previo permiso de parte de Dios. Nosotros, por supuesto, culpamos, y no es que no lo haga, pues culpamos al diablo de muchas de nuestras situaciones dolorosas, difíciles, pero créame que muchas de esas cosas que el diablo nos hace para causarnos dolor es con el anticipado conocimiento y permiso de Dios, así como sucedió con Job. ¿Me está escuchando? En este caso, para Jesús, Pedro les dice: miren, a este Jesús al que ustedes agarraron, al que ustedes mataron, ustedes lo hicieron porque Dios lo permitió. Y lo crucificaron porque Dios lo permitió. Porque Dios tenía un propósito para Jesús y para toda la humanidad. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios tenía un propósito en esa crucifixión. Pero Pedro acá les dice: mire, al que ustedes mataron. Fíjese que esa palabra mataron o matasteis, como dice en las 60, es una palabra hebrea, ya en hebreo, que significa asesinato. Así es la palabra jaraj, que significa asesinato. Pero les estaba diciendo: mire, a ese Jesús al que ustedes asesinaron. Ahora bien, eso es por un lado de la balanza.
Pero por otro lado de la balanza, ¿cómo tomó Jesús esa acción que le hicieron estos inicuos, como dice acá? ¿Cómo la tomó Jesús? ¿Y cómo la vio el Padre? Acompáñeme ahí mismo en el libro de los Hechos, al libro de de Hechos, acompáñeme al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 32. Aquí está hablando de lo mismo. Hoy vamos a aprender aún más cómo ser un sacrificio vivo, santo y agradable para Dios, ¿de acuerdo? Porque usted sabe que los que agradan a Dios reciben bendición de Dios. ¿Estamos? Muy bien. Entonces acá en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 32 dice: el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja, ¿qué dice? A la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Dice, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ahora fíjese, aquí es donde quiero que abra su mente, abra su corazón. Cuando Pedro está hablando, dice, miren a este Jesús al que ustedes asesinaron, y se usa la palabra jaraj. Pero en este caso, en el otro lado de la balanza, en ese momento de dolor, de sacrificio, en ese momento de todo lo que le hicieron a Jesús, se habla de él como una oveja. Como una oveja. Y dice, como oveja a la muerte. Esa palabra muerte no es la misma que menciona Pedro en el capítulo 2. Es una palabra hebrea diferente, que es la palabra tabaj, que significa sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. Ahora bien, entonces aquí viene el punto, ¿sí? Porque aquí estamos estudiando, ¿sí? Acuérdense que hoy es una noche de estudio. Por un lado, ¿sí? está Jesús. Por un lado a él se le vinieron encima, por decirlo así, y lo empezaron a asesinar. Pero ese momento Jesús lo aprovechó para ofrecerse como una oveja, como un cordero, como un sacrificio de olor grato, fragante a Dios. ¿Cómo? Reconociendo primero que Dios tiene el control de las cosas y que nada sucede sin que lo permita. ¿Sí? Número 2, Jesús aprovechó ese momento, hermanos, para poder perdonar a los que lo estaban sacrificando. Entonces aquí es el asunto, porque a nosotros se nos pide, miren, preséntense ustedes también como una ofrenda de sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Cómo? Mire, le prometo que Dios, así como con Jesús, también permite muchas situaciones dolorosas en nuestra vida. Permite que a través de actitudes, de palabras, alguien venga a perforarnos también como a Jesús. Alguien venga a deshacernos también con Jesús. Alguien venga a golpearnos también como Jesús. Pero ¿cuál va a ser nuestra actitud en esos momentos en que nos están golpeando? Ya sea con palabras, con actitudes o con cualquier otra cosa. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Podemos volvernos, con odio, con amargura, con resentimiento, con venganza, o aprovechar ese momento para decirle, Señor mío, Dios mío, es cierto que me están golpeando, pero Señor, yo aprovecho para perdonar a estas personas, para orar por ellas. Señor, yo te suplico que los perdones porque no saben lo que hacen. Yo me rindo a ti y te alabo y te adoro por darme la oportunidad que en medio del dolor yo poderte agradecer, en medio del dolor yo poder perdonar. Esa es la manera en que nosotros somos un sacrificio santo y agradable a Dios. Siempre menciono esto porque me gusta mucho. Cuando a Jesús lo crucificaron y lo perforaron, y se recuerda cuando le atravesaron su costado con esa lanza y le abrieron el costado, se recuerda qué dice la palabra que salió de él. Salió sangre y agua. De cada herida de Jesús salió vida, salió misericordia, salió amor, salió perdón para nosotros. Eso es ser un sacrificio vivo, santo, agradable. Entonces la pregunta es,
¿Qué sale de las heridas que Dios permite que me hagan? ¿Qué sale de mis heridas? ¿Qué sale de mis heridas? ¿Sale misericordia? ¿Sale amor? ¿Sale vida? ¿O sale odio, resentimiento, rencores? Es ahí donde podemos saber si estamos siendo un sacrificio vivo, santo, agradable o no. Pero cuando tú aprendes esto, y por supuesto que es un proceso, es algo que debemos de practicar. Diga conmigo, tengo que practicar. Ya usted con el conocimiento, mira, usted se va a cambiar de lentes. Cuando le estén haciendo algo, usted se va a poner los lentes de Cristo. ¿Cuáles son los lentes de Cristo? Son unos lentes para ver con misericordia, para ver con un corazón perdonador, para proyectar vida en lugar de odio, para dar, miren, para dar bien en lugar del mal que nos están haciendo. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, al principio tal vez tenemos la teoría, pero cuando sentimos ya estamos actuando, ya estamos insultando, ya estamos, tal vez no lo decimos, pero en la mente ya insultamos y le dijimos hasta de qué se va a morir la otra persona, ¿o no? Pero entonces ahí hay que correr rápido. Señor mío, Dios mío, perdóname, Señor, perdóname. No pude reconocer tu mano detrás de estas personas o detrás de esta cosa que pasó. Perdóname, no te pude reconocer. Señor Jesús, sálvame, sálvame de todas estas aguas amargas que hay, que están fluyendo dentro de mí. Señor, ayúdame a llenarme del agua de vida, para que cuando me hieran, me perforen, así como tú, salga de mí agua de vida, agua de perdón, agua de misericordia. ¿Está claro esto? Y a medida que lo practicamos, mire, usted se va a dar cuenta que cada vez más usted se va convirtiendo en un sacrificio vivo, santo, agradable para Dios, perdonando, teniendo misericordia. Por eso Jesús dijo: ama a tus enemigos, ora por los que te injurian. Y Jesús lo hizo. Él oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por un lado lo estaban matando, pero Él aprovechó ese momento para ofrecerse como un sacrificio vivo, santo, de olor fragante para Dios. De olor fragante. Cuando tú perdonas, cuando tú tienes misericordia, cuando tú ves a aquella persona que te está haciendo tanto daño, pero tú empiezas a verlo como Dios nos ve a nosotros. Cuando tú empiezas a comprender que esa persona te está haciendo lo que te está haciendo porque no sabe lo que hace. No sabe que al final de cuentas el daño se lo está haciendo a sí misma. Pero tú, con la luz de Dios, con la luz de Cristo, lo que el Padre espera de nosotros es que nosotros perdonemos, tengamos misericordia, porque para eso nos alcanzó la luz. Y de esa manera agradamos a Dios. Por eso el que perdona tiene bendición de Dios. El que ora por los que los mire, el que ora por aquellas personas que le está haciendo daño, pero orar también suplicando misericordia, no orar para que se lo lleven. ¿Sí? No orar para que le vaya mal. ¿Sí? Al principio así somos. Se recuerda que en una ocasión Jesús iba con sus discípulos, entraron a una ciudad y los rechazaron. Y entonces Jacobo y Juan se molestaron, porque todavía estaban como niños espirituales. Diga conmigo, niños espirituales. Entonces, porque un niño espiritual es el que pelea y hace berrinche y todo. Eso lo aprendemos en la Biblia. Usted ya no, ¿verdad? No. Pero mire, entonces Juan y Jacobo se enojaron tanto, y como ya habían probado lo que era moverse en el poder de Dios, porque Juan y Jacobo en ese tiempo ya echaban fuera demonios, predicaban, sanaban enfermos, resucitaban muertos. Ellos ya sabían lo que era moverse en el poder de Dios. Pero entonces cuando los rechazaron, le dice: Señor Jesús, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para que los consuma? Es que, como ya tenían el poder, ¿verdad? Ustedes tenían poder para hacer eso. Entonces le dice: ¿quieres que hagamos descender? Y entonces, ¿fuego? Y Jesús les dice: no, tranquilo, ustedes no saben de qué espíritu son todavía. Pero más adelante, ¿sabe usted que a Jacobo, por ejemplo, por causa de predicar, por causa de
mantener su fe y su confesión en Jesucristo, que está vivo, a él lo decapitaron. Ahí ya, miren, ahí Juan ya no dijo, Jacobo ya no dijo que descienda fuego del cielo sobre estos que me quieren matar. No, les aseguro que Jacob dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y si tengo que morir por causa de tu nombre, por causa de ti, pues de todas maneras, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Está claro esto? Entonces, hermanos, para hacer un sacrificio vivo, tenemos que aprovechar cada oportunidad que Dios nos da. Dios es tan bueno, que permite muchas oportunidades para que nos golpeen, para que nos injurien, para que nos lastimen, para que nos perforen. Pero de nosotros depende si vamos a aprovechar la oportunidad para ofrecernos como un sacrificio vivo, santo, de olor fragante para Él, o vamos a hacer un sacrificio de mal olor para Dios. Se lo voy a poner de esta manera. Cuando se habla de Jesús como un sacrificio vivo, santo y agradable, escuche bien lo que le voy a decir. Cuando se habla de Jesús como un sacrificio santo y agradable, ahí en Hechos capítulo 8, si ya cerró su Biblia, ábrala solo para que vea que está allí. Como oveja, lo podemos leer por la palabra hebrea de muerte, podemos leerlo: como oveja al sacrificio fue llevado, y como cordero mudo, dice, delante del que lo trasquila, ¿qué hizo? Así no abrió. Escuche pues, para que tenga idea de lo que es ser un sacrificio vivo, santo, agradable. Véame un momento. Cuando Jesús fue llevado a la cruz, y cuando le estaban haciendo, aún antes, cuando le estaban haciendo pedazos, póngale, cuando a Jesús le empezaron a dar latigazos a su espalda. ¿Cuántos saben de qué tipo de látigos eran los que usaban en ese tiempo? Unos látigos que tenían unos como ganchos, eran como unas púas en las puntas. Es lo que podríamos llamar, tenía la forma de un abrojo, por eso la Biblia habla de abrojos en el corazón. Entonces, el que daba los latigazos tenía que ser un hombre muy fuerte, porque para ellos era un honor que en esos 40 latigazos, menos uno, 39, aunque a Jesús sí le dieron unos 40. Pero en esos 39 latigazos, mire, el que lo estaba haciendo procuraba que la persona se muriera, porque eso era un prestigio para él. Pero a Jesús, con esos latigazos, prácticamente le abrieron la espalda. De acuerdo a comentaristas y la tradición oral judía, a Jesús se le miraban los pulmones. Pero sabe una cosa, cuando él le estaban latigando, él no abrió su boca para quejarse. Él no abrió su boca para defenderse. Por eso dice aquí que fue llevado como un cordero. La característica de un cordero es que, aunque lo estén degollando en lo natural, yo ya tuve la experiencia de eso. Una ocasión estaban degollando a un cordero, pues bueno, era para comer la carne, era una cosa ahí bonita para nosotros, pero para mí fue horrible cuando lo colgaron y lo empezaron a degollar. Yo todavía no era cristiano, pero sí había oído de esto. Y me recuerdo que yo estaba parado enfrente del cordero, así colgado de las patitas, y cuando estaba desangrándose, solo respiraba fuerte. Solo respiraba fuerte. Y el problema es que yo, de la posición en que yo estaba, se me quedaba viendo. Miren, no soporté. No soporté, y eso es que a mí me gustaba la cacería, me gustaba todo ese tipo de cosas, matar conejos y todo. No lo voy a hacer. Pero mire, cuando yo vi eso, me recordé, fíjese que no era cristiano, y me recordé que de Jesús se hablaba que como cordero había sido llevado al sacrificio y no abrió su boca. Lo dice en Isaías 53 también.
Y yo lo vi, ahí vi un cordero en lo natural, solo respiraba fuerte, no se quejaba. Así fue Jesús en medio de la presión, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio que lo estaban asesinando. No abrió su boca para quejarse o para reprochar o para lamentarse. Por eso se ofreció como un sacrificio vivo. Pero caso contrario es, hermanos, los sacrificios que ofrecían en aquel tiempo a otros ídolos, que en lugar de cordero le ofrecían cerdos. Y usted sabe que un cerdo, cuando lo están matando, ese grita, ese chilla, ese hace gran bulla y gran alboroto. ¿Cómo sé que soy un sacrificio vivo, santo? Pues, ¿cómo me estoy comportando? ¿Como un cordero o como un...? ¿Y cómo voy a saberlo? Pues, ¿qué sale? ¿Estoy enmudeciendo? ¿Estoy perdonando? ¿Estoy encomendando al Señor la causa de todo este asunto? ¿O cuando me empiezo a quejar, a reprochar que no es justo, que me las van a pagar, van a saber quién soy yo? Hoy sí van a saber con quién se metió. Se metió con un hijo de Dios, dice. Sí, pero estás actuando como un cerdo. Y de todas maneras te están matando. Pero entonces ya no eres un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pues, ¿me di a entender con esto? Sigamos el ejemplo de Jesús. Quizás esta semana te dieron la oportunidad, pero por falta de conocimiento no tuvimos la actitud correcta. Por eso es que dice la palabra: den gracias en todo. ¿Y por qué tengo que dar gracias en todo? Aun cuando me están perforando y me están aplastando, me están haciendo pedazos. Sí, ¿y por qué? Porque es tu oportunidad para hacer un sacrificio vivo, santo, agradable, de olor fragante para Dios. Este es el evangelio del reino. Y cuando tú eres un sacrificio de olor fragante, entonces se cumple lo que leímos en Eclesiastés: al que agrada a Dios, Dios le da sabiduría, conocimiento, gozo y toda la provisión que necesita. Porque al pecador le da el trabajo de recoger y de amontonar para dárselo al que agrada a Dios. ¿Amén? Al que agrada a Dios. ¿Lo vamos a practicar? ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero hay que practicarlo. Hay que practicarlo, hermanos. Pónganse de pie un momentito, por favor.